Buenas noches, amigos. Buenas noches. Después de todos los malabarismos que hay que hacer aquí para hacer la transmisión, bueno, estamos en el aire. Soy Carlos Heredero, buenas noches a todos. Soy presentador, conductor, productor y un montón de cosas de este espacio. Y bueno, le damos la bienvenida a Alex, que fue el número uno, lo estaba mirando, fue el número uno en llegar. Zoraida fue la número dos y Gilad, bienvenido, eres el número tres en estar en la fila por acá. Así que tienen medallas de oro, plata y bronce, ¿no? Bienvenidos todos, buenas noches. Tenemos una noche interesante, por lo menos aquí en Miami, ¿no? Bueno, en el este del país también hay tormentas, hay una serie de cosas. Ha estado lloviendo todo el día aquí y hemos tenido algunos vientos un poco fuertes y eso. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar por acá y bueno, ya irán llegando el resto de los bailadores poco a poco. Precisamente por eso a veces me preguntan por qué la introducción. Yo trato de comenzar 4 minutos antes para dar tiempo a que la gente se sintonice, que le lleguen los avisos en Facebook y toda esa serie de cosas, y me da tiempo a mí a preparar la transmisión, ¿no? A terminar de compartir en los grupos, en las páginas y todo eso. Vamos a comenzar de inmediato con las noticias porque hay bastantes cosas, como siempre. Es increíble, ya les digo, es increíble la cantidad de noticias que hay sobre este tema que no se detienen, no se detienen, salen constantemente toda la semana. Bien, vamos a revisar que esté saliendo correcta la pantalla cuando está compartida, porque la semana pasada me hizo una trampa el Zoom. Creo que sí, creo que sí. Bueno, vamos a comenzar. Hubo dos noticias de la semana pasada con las que prácticamente terminamos y hoy voy a comenzar brevemente con ella. O sea, porque usé la semana pasada un artículo de un sitio web de ciencia y no presenté, creo que no presenté el estudio científico, ¿no? Y precisamente traigo hoy que es el estudio científico que habla de un evento que ocurrió hace 8.000 años en la Antártida, o sea, en todo el planeta, pero que ha sido ahora corroborado, ha sido descubierto y ha sido corroborado en los hielos de la Antártida, de un súbito calentamiento en el planeta, o sea, un derretimiento súbito de los hielos de la Antártida, en el punto donde, a ver si tengo la cifra por aquí, 8.000 años, 8 kiloyears, como dicen los científicos y los astrónomos, ¿no? Y entonces están hablando de que el hielo retrocedió 270 kilómetros en las costas de la Antártida. Y bueno, eso de momento, ¿no? Están hablando de un rango de unos 200 años. Y se redujo la altura del manto de hielo de la Antártida en 450 metros. Eso, por supuesto, incrementó el nivel del agua de los océanos. ¿Bien? En esa época, bueno, no le importó a mucha gente porque 8.000 años atrás no había nadie que hiciera registros, no había ciudades importantes, no teníamos tecnología, no teníamos GPS, no había un mercado a nivel mundial ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, no era nada importante para aquellos que vivieron en esa época, pero para nuestra sociedad actual sí puede ser. O sea, Julito el Pescado, bienvenido. Buenas noches, mi hermano. O sea, en las actuales condiciones que como todos sabemos lo que está ocurriendo, que hay un calentamiento global, un cambio climático, una crisis climática, como quieran llamarle, como les dé el deseo de llamarle, ¿no? Realmente bajo esas condiciones, o sea, nosotros estamos tratando de averiguar, los científicos están tratando de averiguar qué puede ocurrir bajo el cambio climático, el calentamiento global que está ocurriendo ahora, que es bastante repentino. O sea, para nadie es una duda y aquí traigo alguna noticia relacionada al respecto. Alfonso, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. De que el año pasado superó el 1,5 grados Celsius de calentamiento por encima de los niveles oficialmente declarados como de inicio de la revolución industrial, de inicio del calentamiento en el planeta Tierra, producto del ser humano, ¿ok? Que eso es importante. Entonces, este dato de que hubo un derretimiento súbito, o sea, en términos históricos quizás no es tanto para nosotros, pero en términos geológicos, en términos planetarios, eso es crítico. O sea, 200 años no es nada, es un pestañear en el tiempo geológico de la Tierra. Entonces, incluso a nivel social aquí, o sea, si decimos que dentro de 200 años va a haber una reducción del hielo de la Antártida en 240 metros de altura, eso es importantísimo. Y si hablan del doble, 450 metros, es mucho más importante, ¿ok? En solo 200 años. Eso quiere decir que es un evento catastrófico para la humanidad.
que pudiera ocurrir. O sea, no sabemos, como nunca hemos visto esto que está sucediendo. Este es un experimento que nosotros estamos llevando a cabo a nivel planetario por primera vez en nuestra historia. Bien, entonces, no sabemos las consecuencias de eso. Los científicos están corriendo tratando de averiguar qué cosas pudiera traer como consecuencia todo este experimento a nivel global que estamos haciendo. O sea, porque cuando inyectamos gases de efecto invernadero en la atmósfera, es un experimento global que estamos haciendo, como hicimos cuando los famosos clorofluorocarbonos que afectaban la capa de ozono. Ese fue un experimento que hicimos sin querer, ¿ok? Porque no sabíamos que afectaba la capa de ozono, pero sí lo hicimos. Y tuvimos que luchar contra eso. De hecho, eso no se ha arreglado completo todavía. O sea, hay problemas allí, pero bueno, esa es otra historia. Bien, entonces, este súbito calentamiento en 200 años de la Tierra, hace 8.000 años atrás, con un derretimiento importante de la capa de hielo de la Antártida y, por supuesto, del resto del planeta, con los glaciares y del Polo Norte también. O sea, nos habla bastante mal de lo que pudiera suceder a partir de ahora. ¿Sí? Eric, bienvenido. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches. Entonces, este era el otro estudio, el famoso estudio. O sea, este es un estudio sumamente preocupante y sumamente interesante. O sea, hay que decirlo así, para los astrónomos, para los científicos, las cosas, incluso con que sean feas, son interesantes y se estudian, entre otras cosas, no solo porque hay que estudiarlas o porque les pagan por eso, por su puesto de trabajo, por la vía que sea, pero les resulta interesante. Y este es el estudio que hablaba de las dos posibles vías para los planetas, las dos posibles vías para el desarrollo de los planetas. O sea, una vía para terminar como la Tierra, de forma habitable, y la otra para terminar como el planeta Venus, que es un infierno. ¿Okay? Recuerden que Venus es un planeta que no tiene agua en su superficie, que su atmósfera es más del 90% CO2, dióxido de carbono, que es el famoso gas que nos está preocupando tanto aquí ahora en la Tierra. Y ahí las temperaturas en la superficie son más de 400 grados Celsius, son suficientes para derretir el plomo en la superficie. Por lo tanto, es un planeta estéril. ¿Okay? O sea, es inhabitable totalmente. Entonces, Tony, mi hermano, buenas noches. Entonces, los científicos han descubierto, este grupo de científicos, han descubierto que usando modelaciones por computadora, que existe una vía para un cambio repentino. Y cambio repentino están hablando a lo largo de cientos de años, ¿no? O sea, no estamos hablando de decenas de años. Pero de todas formas es preocupante porque existe la posibilidad, que antes se pensaba que no existía, ahora este estudio dice que sí, existe la posibilidad de que nosotros transformemos a este planeta en un lugar totalmente estéril. ¿Sí? Para decirlo fácil y rápido. O sea, la vía sería un incremento de las temperaturas hasta cierto nivel que ellos no dicen exactamente, no leí completamente el estudio, es bastante largo, pero en el abstract, en el resumen, no menciona cuál sería la cifra, pero pudieran ser algunas decenas de grados, quizás 15, 20 grados Celsius por encima de la temperatura que tenemos ahora, quizás pudieran desatar este mecanismo que comenzaría evaporando el agua de los océanos, subiría más la temperatura, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero también muy potente, y entonces eso terminaría evaporando todos los océanos, todo el agua que hay en la superficie del planeta y transformándolo en un lugar totalmente inhabitable porque sería sumamente caliente y sin agua en estado líquido. ¿Bien? Entonces, este tipo de estudios es sumamente importante, sobre todo para convencer, que yo dudo que lo hagan, porque el negocio es el negocio y el billete es el billete, pero a todos los que trabajan, los dueños de las compañías de petróleo, todos los representantes de las compañías de combustibles fósiles, de plástico, que vamos a tocar hoy el tema aquí también, es importante mostrarles estas cosas porque realmente, bueno, nos estamos casi que suicidando, ¿no? Entre una cosa y otra. Y a veces suena un poco feo, pero bueno, hay que decir las cosas, los estudios que salen. Bueno, este gráfico, la temperatura, este es un sitio web que tiene un montón, reanalizador climático, para decirlo en español. ¿Okay? Aquí hay un montón de datos diarios que se actualizan diariamente. Y aquí traigo nada más la temperatura de la superficie del mar, ¿okay? A nivel diario. Y aquí usted puede seguirla por fechas y por años, ¿no? O sea, dentro del año, los meses y los días, y analizar las temperaturas. Si se dan cuenta, esta cifra que está aquí arriba es el año 2024, es el año que estamos presentes. Recuerden que el 2023 ya se declaró oficialmente como que está rompiendo los famosos 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales que no debíamos haber roto. Bien, o sea, el famoso acuerdo de París,
que yo sé que hay personas por ahí que piensan que eso nada más que para beneficiar a los que viven en París, y bueno, no, a veces, no sé. Es importante, caballeros, es importante educarse en estas cosas, ¿ok? Porque este es el futuro, este es el camino por el que vamos, y es importante extender estas cosas, sobre todo el esfuerzo enorme que están haciendo los científicos para mostrarnos el camino que podemos seguir y el que no debiéramos seguir, ¿eh? Entonces, como ven, el 2024 va muy por encima. Por supuesto, tenemos el efecto del niño, que ya está comenzando a caer, ya el niño está comenzando a suavizarse poco a poco, pero todavía van a haber efectos quizás hasta un año por delante, ¿no? Porque hay efectos que se retrasan en la atmósfera. Pero, eh, como ven, el 2024 va muy por encima de la media de todos los demás años. Fíjense, aquí pueden seguir año por año todo lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero el 2024 definitivamente, aunque ya estamos rebajando los efectos del niño, todavía está por encima de cualquier promedio, ¿eh? Y nosotros no hemos llegado, estamos en el invierno boreal, o sea, el invierno aquí del hemisferio norte, y miren cómo están las cosas, ¿no? Así que imagínense cuando llegue la primavera y particularmente cuando llegue agosto, yo no quiero ver esto. Bueno, vamos, esperemos que el niño se afloje y nos ayuda, la niña comienza a entrar temprano y nos ayuda a suavizar un poco las cosas. ¿Bien? Bien, esto es sumamente importante. O sea, los científicos pudieran haber calculado de forma no errónea, sino miscalculado, o sea, un pequeño error en la línea de tiempo global del calentamiento que estamos sufriendo. Y esto es sumamente importante porque en los acuerdos de París del 2015, que era el famoso 1,5 grados Celsius, el límite, o sea, el límite ellos lo ponían en 2, pero había que tratar de limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius. ¿Eh? Y el 2023 llegamos a 1,5, o sea, no en el 2100, porque todos estos objetivos eran para el 2100, ¿eh? O sea, en el 2023 ya llegamos a 1,5. ¿Cuál es el problema con ese 1,5 del 2023? Que no sabemos si vaya a ser una tendencia estable ya, ¿ok? Lo más probable es que sea una subida y baje un poco ahora en el 2024. Esperemos eso. ¿Eh? Pero en términos climáticos, tú necesitas tener varios años y a veces se piden, por ejemplo, 10 años con temperaturas por arriba de 1,5 para decir que ya rompimos la meta. ¿Eh? O sea, pero indudablemente el 2023 ya es un aviso de que la cosa viene rápido y viene fea. ¿Bien? Hemos visto los desastres que hubo el año pasado y hay listas y listas de desastres por ahí, pero este año, no sé, esperemos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Aquí hay algunas noticias ya empezando este año tan temprano, con 45 días de este año nada más, tenemos noticias aquí importantes. Sí, exacto, Eric, mi hermano, 4 años. 4 años es lo que piden para la... tenemos por acá, yo tengo que manejarme con cuidado porque tenemos especialistas por acá y gente seria, científicos que trabajan química y toda esa serie de cosas. Eric, gracias por la aclaración. Leonardo, bienvenido, buenas noches. 4 años para establecer una marca climática. Bien. O sea, 4 años para explicarlo a aquellos que no entienden o que no saben. Hay que mantener 4 años todos estos récords de temperatura por encima de 1,5 para decir que oficialmente los pasamos. ¿Okay? ¿Cuál es el problema con eso? Es que dentro de 4 años, una vez que se establezca, bueno, sí, ya hubo todos estos años de 1,5, ya oficialmente pasamos 1,5, ya pasamos 4 años que no se ha hecho nada. ¿Bien? O sea, esto tiene sus pros y sus contras. Bien. Entonces, este estudio precisamente lo que está diciendo es que con investigaciones nuevas que han hecho este grupo de científicos que mencioné, este estudio lo mencioné un poco la semana pasada, en unas esponjas en el Mar Caribe, que unas esponjas que demoran cientos de años en crecer, bien, y por tanto pueden servir de registros, sus esqueletos sirven de registro para seguir las temperaturas de forma bastante confiable, similar a como sucede con los anillos de los árboles. Bien. Y entonces dicen que pudiera ser, de acuerdo a este estudio, que dicho sea de paso, hay científicos que están diciendo que con un solo estudio no es suficiente para decir que esto es así. En ciencia hay que no solo demostrar, sino las cosas se prueban y se vuelven a probar montones de veces para estar seguro de todo. Y entonces lo que están diciendo, y esto particularmente son un grupo de australianos, analizaron estas esponjas que son como archivos naturales que recogen estos registros de temperatura y otros datos también, ¿no? Y aquí lo que analizaron fueron los rangos entre el calcio y el estroncio en las esponjas.
Y entonces pudieron tener una idea de las temperaturas del agua hasta el año 1700, o sea, fueron bastante atrás. ¿Ok? Y entonces dicen que las temperaturas pudieran haber comenzado a subir más de 8 años antes de 1850. O sea, la cifra oficial que pone el IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que es la agencia oficial de las Naciones Unidas para este tema, la cifra que pone de inicio de todo esto es 1850. ¿Bien? Y entonces, con estos datos están diciendo que probablemente fueran antes y entonces eso nos diría que ya no estaríamos ahora, por ejemplo, si estuviéramos en 1,2, que es la cifra oficial que da el IPCC, entonces no estaríamos en 1,2, sino estaríamos, por ejemplo, en 1,7. Entonces, este tipo de estudio es sumamente importante para tratar de tener una mejor idea, y no por gusto ponen esta imagen, ¿no? Tratar de tener una idea de dónde es que estamos realmente. O sea, los científicos tienen que llegar a consensos y establecer ciertas marcas para poder tener una idea del trabajo que se va a hacer en el futuro. Pero las marcas hacia el pasado hay que estarlas revisando continuamente. Y esto, si este estudio se confirma por fuentes independientes, pues va a ser extremadamente preocupante. Lo que nos dice es, si esto se confirma, estamos mucho peor de lo que nos han dicho hasta ahora. Bien, Alberto, bienvenido. Nelson, bienvenido. Buenas noches ambos. Gracias por estar por acá. Y esta es una noticia que es como un récord. Estos son récords de velocidad, ¿no? O sea, los aviones, lo que llaman el jet stream, que es la corriente en chorro que está a varias millas de altura, 7, 10 millas de altura, es la altura donde vuelan los aviones transcontinentales y los vuelos largos. ¿Bien? Entonces, cuando los aviones, esta corriente en chorro de aire se mueve de oeste hacia el este. Entonces, los aviones que van, por ejemplo, de Estados Unidos, de Norteamérica, hacia Europa, se montan en esta corriente en chorro y como esta corriente en chorro se mueve rápido, pues les ayuda a hacer más rápido el recorrido hacia Europa. Cuando vienen contrario, de Europa hacia Estados Unidos, pues entonces demoran más porque los va frenando. La cosa es que la corriente en chorro se ha intensificado tanto producto del calentamiento global, que ahora los aviones, y esta noticia es de noviembre, ¿ok? Pero esto, por supuesto, está sucediendo continuamente, se están rompiendo récords. O sea, los aviones están llegando una hora antes a Europa o una hora antes al Reino Unido de lo que deberían llegar. ¿Por qué? Porque la corriente en chorro se está moviendo mucho más rápido, está acelerándose. ¿Bien? Entonces, esto es una consecuencia directa de lo que muchas personas dicen que esto no está sucediendo. Estas son pruebas directas, materiales, de que realmente hay cambios en nuestra atmósfera. ¿Bien? Y entonces aquí hay, bueno, hay algunos récords, algunos casos mencionados aquí, pero los récords que están, creo que están un poquito más abajo. A ver, ¿dónde están los récords? Un avión de Virgin Atlantic en el 2019, volando desde Los Ángeles hasta Londres, alcanzó una velocidad de 800 millas por hora. Y esto es importante porque creo que era, bueno, había alguien por aquí, Alfonso creo que era, que me estaba comentando. O sea, cuando usted mide, hay dos formas de medir la velocidad de los aviones. ¿Ven? Una es con respecto a la corriente de aire donde se mueven y la otra es con respecto a la Tierra. Los aviones que usamos para movernos normalmente no están diseñados, de hecho no pueden superar la barrera del sonido. Si superan la barrera del sonido se desbaratan, no están preparados para eso. Entonces, puede haber vuelos que gracias a esto se acerquen al nivel de la barrera del sonido. Sí, perfectamente, pero eso no significa que estén volando a la velocidad del sonido. Eso significa que la corriente de aire en la que están volando les agrega 200 millas por hora y entonces el efecto cuando usted mide la velocidad del avión con respecto a la Tierra o con respecto al horario que va a llegar, llega una hora antes, se movió suficientemente rápido como para decir que viajó a velocidades cercanas a la del sonido. Pero en la realidad eso no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que hay una corriente de aire en la cual él se engancha, como uno decir, una cinta transportadora, y eso los ayuda a moverse más rápido. Bien, vamos a continuar. Bueno, esto es una curiosidad. Estos bichitos que tienen tres ojos, ¿okay? Hay un cuasi ojo en el medio de ellos. Estos bichitos están normalmente, tienen la capacidad de estar, ¿cómo decir?, latentes en el fango seco, en lagos secos, durante decenas de años sin morirse. Y entonces cuando llueve, sí despiertan y salen. Entonces, como ha sucedido en California, en Arizona, en todos estos lugares donde ha habido lluvias torrenciales,
comienzan a salir estos bichitos que tienen forma de lo que todo el mundo debe conocer como un cangrejo de herradura, que tiene su historia muy particular. Bien, es un animal prehistórico, pero que todavía está aquí con nosotros, que de hecho usamos la sangre para ciertas cosas de medicina. Pero estos bichitos están saliendo, no son muy grandes, ¿no? Pero están saliendo y a las personas le llamaron la atención porque son feitos los pobres y no son cosas que están acostumbrados a ver, ¿no? Pero, o sea, cuando les reportaron esto a la gente de parques y recreación, tuvieron que ir a verificar y efectivamente están saliendo porque simplemente hay muchas lluvias, estas inundaciones repentinas que están ocurriendo con los llamados ríos atmosféricos en el oeste de este país, y entonces este tipo de cosas suceden, estos animalitos que salen porque ya tienen las condiciones húmedas para salir. Entonces, ellos tienen un ciclo de reproducción bastante rápido y, por supuesto, nuevamente después salen a huevitos y cositas y quedan allí hasta que otro ciclo de lluvia vuelva a caer. Bien, pero es un dato sumamente interesante y por supuesto, para aquel que los vea poner el pie descalzo allí no le va a gustar, ¿no? Porque no son muy atractivos físicamente hablando, pero es una curiosidad. Bueno, este es un caso. Y esto es importante tanto para la gente de la Florida como para la gente de California y otras zonas, porque esto va a comenzar a suceder en todas partes del país y en todas partes del mundo. Nos van a comenzar a negar a los que son dueños de casa, a los que tienen negocios, poco a poco las compañías de seguro se van a ir yendo de los negocios, van a ir dejar de haciendo negocios, porque no da negocio tener una compañía de seguro bajo todos los efectos que crea el calentamiento global o el cambio climático o la crisis climática. ¿Bien? O sea, aquí en la Florida, ya deben saberlo, las compañías se están yendo, nos están dejando sin seguro, ¿bien? Y eso es solamente un aviso de lo que viene después. Eso serían muchas cosas peores, ¿bien? Pero este es un síntoma que es bastante malo. Yo no voy a poner el video, pero en este caso la muestra es que un señor mayor le quitaron el seguro, que creo que era de la AAA, si mal no recuerdo, le quitaron el seguro con la justificación de que había vaciado la piscina a un par de ancianos, ¿ok? Los ancianos ya no tenían los niños en la casa, no necesitaban la piscina, el agua y el mantenimiento de la piscina es costoso y el agua tenían que estarla rellenando porque se evaporaba, entonces decidieron vaciarla y poner unas plantitas allí, ¿ok? Entonces las compañías de seguro están usando cualquier justificación para cancelar la póliza de seguro. Entonces, imagínense, o sea, unos señores viejitos que les pasa algo y eso va a comenzar a suceder en todas partes. ¿Ok? Repito que se los digo siempre, tarde o temprano los desastres climáticos que están subiendo en costos, tarde o temprano no van a poder ser cubiertos ni por los gobiernos. ¿Ok? Entonces, la historia es, sálvese el que pueda. ¿Bien? Y eso está comenzando a suceder. Y estos son los primeros síntomas del desbaratamiento de los sistemas normales de seguro y todas esas cosas. ¿Bien? Entonces, esto es importante porque hay otros que les han quitado el seguro porque le están volando drones por arriba de la casa para tirarle fotos, como esta foto, les están volando con avioneta o le están usando el Google Maps para hacer las fotos y sacar de seguro a cualquier gente que tenga cualquier cosita, nada más que para tener un motivo para dejarlo sin seguro. ¿Bien? Así que esto es parte del problema que nos viene en los próximos años y en el cual ya estamos metidos. Bueno, este es un video, yo voy a quitarle el sonido porque este es un video muy bueno, o sea, mucho mejor que los videos típicos de las televisoras estas oficiales, de los canales oficiales de noticias, del problema que hubo acá con el río atmosférico no solo en el oeste del país de acá de los Estados Unidos, no solo genera lluvias enormes, sino que eso genera deslizamientos de tierra, vientos extremadamente fuertes y todo este tipo de problemas que son desastres. ¿Okay? Y aquí retomamos el tema de los seguros, como por supuesto, con todo este tipo de desastres, los seguros tarde o temprano no van a ser negocio para las compañías de seguros. ¿Okay? Entonces, aquí, bueno, el video está excelente. El que quiera verlo después, estos son personas que se dedican a grabar los desastres naturales, bien, tienen canales en YouTube para eso. Entonces, imagínense que usted termine con su casa con estas condiciones. Este es el famoso río atmosférico que golpeó a todo el oeste de Estados Unidos semanas atrás y lo que genera, y dicho sea de paso, no es uno solo, o sea, recuerden que hablamos de un estudio hace un par de semanas de que estos ríos atmosféricos, estas grandes cantidades de lluvias que caen, cuando vienen ahora ya no vienen solas, sino que vienen una y entonces una semana después, 2 semanas después, te golpea otra. Miren ese viento no es un huracán, ese viento es el río atmosférico, ¿ok? Entonces, realmente es sumamente interesante lo que está pasando, pero es lamentable
Déjame ver si por aquí tengo. Este es el caso bueno, Los Ángeles, también tengo el caso aquí del río de Los Ángeles, que pasa a través de la ciudad de Los Ángeles. O sea, las personas que no tienen dónde vivir, lo que llaman homeless, ¿ok? Que no tienen casa, que tienen que dormir bajo de los puentes. O sea, son personas totalmente vulnerables para estos casos, además de las personas que tienen viviendas normales o que tienen negocios normales. ¿Ve? Entonces, allí suceden todo tipo de cosas, los vientos te voltean camiones, hay que, miren, todas las calles esas, o sea, esos son deslizamientos de tierra que ya la tierra no da más, o sea, está tan húmeda que ya cualquier cosa la ayuda a moverse. ¿Sí? El agua funciona como un lubricante. Y estas son cosas que a lo mejor no salen en las noticias normales, pero que si usted busca están en los canales de YouTube de las personas estas que son, le llaman cazadores de tormenta, ¿no? Que siguen todo este tipo de eventos. Entonces siguen tornados y todo ese tipo de cosas. Usted, es sumamente interesante ver esto y aunque es lamentable porque hay personas que están sufriendo, pero es importante verlo porque quién sabe si en el futuro nos toque algo así, ¿no? Entonces, y es muy probable. Bueno, esto es algo también de lo que viene. O sea, y es una muestra, les voy a poner solamente como dicen, de la muestra un botón, ¿no? Una sola muestra de las cosas que nos van a comenzar a ocurrir. Hablamos en unos programas pasados de lo que ocurría en Londres hace años ya, con las limitaciones y las multas que hay para aquellos que entran con automóviles que contaminan mucho, que consumen mucha, que tienen motores de gasolina o de petróleo, que entran a ciertos sectores de la ciudad de Londres y cuando está prohibido. O no está prohibido, pero entonces te ponen una multa. ¿Bien? Entonces, este tipo de casos tiene que ver también con protestas, y en este caso estamos hablando de los taxis estos, que son los únicos que hay ahora actualmente en California, prácticamente, particularmente en San Francisco, que son los Waymo estos. Esta es una compañía de Google. Que Google ya no es una compañía de Internet solamente, tiene un montón de cosas alrededor. ¿Eh? Y lo que sucede es que estos taxis que andan sin chofer, pues aquí un grupo de personas lo asaltó. O sea, cosas que no tiene lógica. O sea, ¿qué sentido tiene asaltar un taxi? Bueno, por supuesto, vas a golpear a la compañía, ¿no? Pero bueno, ¿qué sentido tiene asaltar un taxi que no tiene a nadie adentro? Por suerte no llevaba a nadie. Y lo que terminaron fue quemando el automóvil. O sea, hay un video aquí que lo traigo, si corre bien. Ahí ven las personas. No solo están rompiendo, comenzaron rompiendo los vidrios, y después entonces se comenzaron a subirse, a terminar de romper aquello y terminaron prendiendo la candela al automóvil. O sea, cosa que parece de la época de las cavernas, ¿no? O sea, y esto tiene que ver, bueno, en parte directamente tiene que ver con el problema este de que, bueno, por supuesto, al no tener ahí ven el automóvil quemándose, al no tener un chofer, pues eso es un puesto de trabajo menos que hay, ¿no? Tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con un montón de cosas. Pero este tipo de problema con vamos a decir, de rebelión contra ciertos tipos de problemas tecnológicos, también viene con los problemas, con las leyes y las medidas que va a haber que tomar con los problemas del cambio climático. O sea, si a ti te ponen una multa por entrar en un barrio porque tu automóvil es de gasolina y no eléctrico, pues tú te rebelas contra eso, tarde o temprano. Ese tipo de problema social va a comenzar a venir, va a comenzar a venir y va a ser cada vez más abundante. Bien, voy a tocar este tema brevemente. Los estudios que se están haciendo porque el calentamiento global, el cambio climático, está llevando a un cambio en la migración de las aves. Bien, o sea, ya las lagunas donde ellas paraban para hacer su migración están secas, por ejemplo, o el lugar donde terminaban su migración ya no es acto para su vida y cosas por el estilo, y comienzan a cambiar los patrones. Y cuando las aves migran, llevan consigo patógenos. ¿Sí? Entonces, este grupo de científicos están estudiando, bueno, en este caso unas águilas, y el problema con las águilas es que cuando cazan, ¿ok? Un conejo, un pato, lo que sea, el pato también está migrando por otro lado, y entonces le dan ese alimento a su polluelo y eso se crea toda una cadena. Y ellos mencionan aquí, dentro de esto, los tipos de enfermedades que pudieran ser transferidos de una zona a otra por las migraciones de aves. Desde el virus del delta del Nilo, del oeste del Nilo, y bacterias que pudieran enfermar a personas pudieran crear resistencias contra
las medicinas que tenemos para los microbios, ¿no? Entonces, realmente ciertos tipos de gripes aviarias, ¿eh? Entonces, hay varias cosas que hay que tener en cuenta en esto y este tipo de científicos está investigando para tratar de tener una idea hacia el futuro de dónde pudieran comenzar a surgir enfermedades que actualmente no están surgiendo, ¿eh? Que no existen en esa zona. Entonces, hay toda una serie de cambios en los patrones de comportamiento de la naturaleza que van a comenzar a afectarnos. Ya lo está sucediendo, o sea, los mosquitos se están moviendo hacia el norte. Por ejemplo, estos bichitos que pican, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo, caramba, los ticks en español. Eso también está moviéndose hacia el norte porque hay temperaturas más cálidas allá arriba y por lo tanto les resultan perfectamente altas para la vida. Entonces las enfermedades tropicales van a comenzar a subir hacia partes norte, no solo de América del Norte, sino también en Europa y en Asia, ¿bien? En todas partes. Alfonso, bienvenido, buenas noches, el otro Alfonso. Tenemos varios Alfonso por acá, como siempre. Bueno, este es un estudio que se va a comenzar a hacer en embarazadas. Y esto, lástima que Mecho no esté aquí, lástima que Mecho no esté aquí, pero sí está Zoraida. Este estudio es para la amenaza que es para las embarazadas el incremento de las temperaturas. Entonces, lo que están hablando aquí, y este estudio lo que hacen es ponerla a pedalear en bicicleta y los ponen en una habitación donde la temperatura está controlada y les van incrementando, por ejemplo, la humedad. Bien, recuerden que hemos hablado del índice de calor, el Heat Index, que es sumamente importante para nuestro futuro y que tarde o temprano va a tener que ser incorporado en los partes de tiempo que vemos todos los días. Bien, bueno, dicen aquí que, por ejemplo, cuando estás pedaleando en una bicicleta a 36 grados Celsius, si te lo suben, si te suben la humedad hasta un 56%, al final es como si estuvieras con un 46 grados Celsius de temperatura, o sea, 10 grados más. Pero eso implica que una persona, un hombre normal, pedaleando bajo esas circunstancias, va a perder 1 kilogramo de peso en agua solamente, ¿ok? Deshidratación. Pero lo que están hablando aquí, y esta es la parte importante del estudio con respecto a las embarazadas, es que se ha vinculado la elevación con la temperatura, están hablando estrictamente así, por cada grado Celsius de temperatura que sube, se incrementa en un 5% el riesgo de nacimientos prematuros. Por cada grado Celsius de temperatura que sube la temperatura en la atmósfera, hay un 5% en incremento de los nacimientos prematuros. ¿Ok? Y durante las olas de calor hay un 16% de incremento en los nacimientos prematuros. O sea, para que tengan una idea de cuántas cosas nos vienen encima. O sea, no es que va a subir la temperatura y bueno, vamos a tener que tomar más agua, vamos a tener que estar escondidos un poco del sol durante el mediodía y cosas por el estilo. Las personas que trabajan fuera van a tener que tener más cuidado con ella. No, 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 no. Aquí todo el mundo va a salir golpeado. ¿Ok? 16% más posibilidades de un parto prematuro en olas de calor. ¿Eh? Dicen que los nacimientos prematuros es la causa global, la principal causa global de muerte de niños menores de 5 años. Entonces, aquí también habla de la elevación de la temperatura está relacionada, ha sido asociada con diabetes durante el embarazo, preeclampsia, que no sé exactamente lo que es, alta presión alta durante el embarazo. Todo eso debido a la elevación de la temperatura de la atmósfera. Y un estudio de más de 400.000 embarazos en el sur de California encontró que una larga exposición al calor durante el embarazo incrementa los riesgos de una enfermedad maternal severa durante el parto de un 27% más. Y entonces dicen que los impactos, por supuesto, van a ser peor en lugares de bajos ingresos, en lugares donde hay personas pobres o en países pobres. Por supuesto que sí. ¿Bien? Entonces, incluso en naciones del primer mundo, que están invirtiendo bastante dinero para tratar de aliviar las consecuencias del cambio climático, hay riesgos específicos para mujeres embarazadas que normalmente no se tienen en cuenta en los planes de desastres para casos de desastres naturales. O sea, si usted tiene familiares que estén embarazados, en la medida que vayan subiendo la temperatura, todo eso es algo que vamos a tener que tener en cuenta. Bien.
el problema, Alex, el problema del plástico. ¿Eh? Y aquí antes de tocar esto, voy a dejar de compartir para ponerles, porque yo cuando inicié esta charla, yo toqué este tema, pero obviamente voy a tener que volver a explicar con esta diapositiva, que cogí una diapositiva específica de esa charla inicial que yo di con los problemas del plástico. ¿Okay? El plástico, si usted se fija, y eso casi todos lo deben haber notado, no solo los plásticos, también los vidrios, traen un simbolito triangular. Las botellas de vidrio, las botellas de plástico en el fondo, o los plásticos de todo tipo, vienen incluidos con ese simbolito triangular. Y las personas piensan que ese es el simbolito que dice que el plástico es reciclable. Bien, a ver si Alex, a ver si estás ahí espero que estés aquí para que me hagas una pregunta al respecto si quieres. ¿Ves? Esto es sumamente importante. Nosotros todos hemos sido engañados, al igual que la población mundial fue engañada con el tabaco, fue engañada por los combustibles fósiles, también ha sido engañada por las compañías que venden plástico. ¿Y cómo ha sido esto? Bueno, y voy a poner todas acá. Este símbolo que está aquí en medio, este es el famoso símbolo original para las cosas que eran reciclables. Se diseñó así, estaba genial la idea, no solo el color verde, sino esta idea de que una economía circular, ¿no? De que tú pudieras reciclar las cosas y nunca desecharlas. ¿Ven? Entonces, ¿qué hicieron los dueños y los negociantes de las compañías de plástico? Tenemos que luchar contra eso porque nosotros tenemos que seguir ganando billetes con este negocio. ¿Bien? Entonces, ¿cuál era la idea? Transformaron ese símbolo y le pusieron un número en el medio. ¿Ok? Y se le engancharon a todos los plásticos. Entonces, todavía nosotros hoy nos engañamos cuando vemos ese símbolo y pensamos que dice que el plástico es reciclable. En realidad, y esos números lo que dicen es qué tipo de plástico es. Bien, los plásticos que tienen posibilidad de ser reciclables son el 1 y el 2. Todo lo demás no es reciclable. ¿Y por qué? ¿Cuál es la idea detrás del plástico que no es reciclable? Hacer negocio. ¿Okay? Si tú tienes algo que es reciclable, no te genera ganancias. O sea, al contrario de algo que tú desechas y produces más y la gente lo sigue comprando, eso es una ganancia que te hace millonario, una ganancia garantizada. ¿Sí? Ese ha sido el comportamiento de las compañías de plástico. ¿Sí? Al igual que hacen y continúan haciendo las compañías de combustibles fósiles. ¿Sí? Entonces, miren cómo nos hemos autoengañado. O sea, un sencillo truco que es usar el mismo símbolo, le agregas un numerito, lo cambias y lo comienzas a imprimir en todos lados. Y nadie se da cuenta de que lo están engañando. ¿Bien? Entonces, vamos a dejar de compartir esta página y volver a la noticia donde estábamos, porque allí es donde está. Entonces, salió un estudio, una investigación por parte de un grupo, que ahora encuentro el nombre por aquí, el Centro para la Integridad Climática. ¿Okay? Porque es importante tener este grupo de gente. O sea, gente así que se dedican a verificar que las cosas que se están diciendo son reales y que no nos están haciendo trampa. Y estas personas de este Centro de la Integridad Climática encontraron un informe de que las compañías de plástico sabían que los plásticos que estaban fabricando no iban a ser reciclados. ¿Okay? Sabían que estaban mintiendo y aún así siguieron engañando a la población y siguieron produciendo los plásticos porque, por supuesto, era un negocio. ¿Sí? Y sigue siendo un negocio. Los plásticos son uno de los mayores negocios y de hecho, ¿cuál es la cosa importante de este estudio y de este mensaje? Cuando nosotros comencemos a cambiar los automóviles a automóviles eléctricos, ¿qué va a suceder con el consumo de combustibles fósiles? Se va a reducir. ¿Sí? O sea, se está reduciendo el consumo de carbón porque estamos pasando a paneles solares y a generadores eólicos. Se va a reducir el consumo de gasolina porque vamos a dejar de tener automóviles de gasolina. ¿Cuál va a ser el mercado que les va a quedar a las compañías de petróleo? El mercado del plástico para seguir haciendo billetes. A ver si entienden el mensaje de lo que se está hablando aquí. Y por eso van a seguir haciendo lo que han estado haciendo. O sea, engañando vilmente, porque eso no tiene otro nombre. Entonces aquí, bueno, por supuesto, está incluida Exxon y todas estas compañías de petróleo. Porque el plástico procede del petróleo. Entonces, esta frase la dijo uno de Exxon en una reunión en el año 94, siglo pasado, 1994. Estamos apoyando las actividades, o sea, las actividades de reciclaje, pero no estamos apoyando los resultados. No nos interesan los resultados. Los resultados no van a existir porque no se reciclan.
¿Sí? La mayoría de los plásticos no se reciclan porque su negocio es seguir vendiendo plástico. Y eso es lo que le mantiene su negocio funcionando y su riqueza, ¿no? Entonces, bueno, el estudio está sumamente interesante y existen asociaciones, porque la mayoría de las personas no tienen idea cómo es que se toman esas decisiones y todas esas cosas. Existe la Asociación de Fabricadores de Plásticos de América, para decirlo así, ¿no? Los productores de plástico de América, eso es un grupo oficialmente establecido. Y por supuesto su objetivo es seguir vendiendo plástico. ¿Eh? Y seguir haciendo billetes con plástico. Entonces, ahora quieren convencer, porque dicen que no, que toda esta idea de reciclaje que no funcionó, pero que a partir de ahora sí va a funcionar y que ellos quieren que todo el plástico se reduce para el 2040. O sea, no lo hicimos antes, ahora vamos a hacerlo. ¿Por qué vamos a hacerlo ahora? Porque están apretados. O sea, bueno, hay que ser descarado, ¿no? Pero así funciona el planeta, así está funcionando nuestra sociedad a nivel planetario. Entonces, tenemos problemas con plásticos en todos lados, tenemos plástico en la leche materna, en la placenta humana, en los intestinos, en el cerebro, tenemos plástico en el fondo de la fosa de las Marianas, en los polos tenemos plástico, en el Everest tenemos plástico, donde quiera el plástico. Y eso está acabando con la vida en el planeta. Y seguimos enfocados en mantener negocios y en mantener personas haciéndose millonarios con esto mientras sufre el planeta. Y nosotros, porque estamos comiendo plástico, estamos tomando plástico, estamos respirando plástico toda la semana. ¿Eh? Entonces, es una decisión nuestra, al final es una decisión nuestra. Hay cosas que no podemos dejar de hacer. Los automóviles contienen plástico, ¿eh? No tenemos otra opción. Pero en el futuro eso debiera cambiar. El plástico, no sé, los bolígrafos de plástico, las computadoras necesitan plástico hasta cierto punto. Pero hay cosas, o sea, una de las razones por las que no se han encontrado sustituyentes para esto es porque no hay interés, porque es un negocio. ¿Eh? Lamentablemente. Regresar exactamente, Zoraida, regresar a las botellas de cristal. ¿Sí? Y ese es otro tema que aquí viene también. Parecido tiene que ver con las botellas de cristal, Zoraida, que viene aquí. ¿Eh? Pero esa era la vía. Esa era la vía, pero no conviene a las compañías de petróleo porque les da negocio. ¿Bien? Bueno, acaban de dar a conocer que existe vida en grandes cantidades, ecosistemas completos debajo de la tierra, subterráneos. ¿Ok? ¿Cuál es el tema con eso? Porque esta es una noticia científica, bueno, realmente hablando, pero lo importante es que la cantidad de vida que hay debajo de la tierra, están diciendo aquí. Y eso se presentó en la Unión Anual en la Unión Americana de Geofísica, la reunión anual que ellos hacen, ahí van miles de personas, eso es una reunión enorme, una más grande que se hace en este país, ¿ok? Dicen que aproximadamente, por los estudios que han hecho, el 70% de todos los microbios que existen en el planeta están bajo tierra. Así que imagínense, o sea, todo lo que vemos aquí en la superficie sería el 30% de lo que hay abajo solamente. Están hablando, y entonces, ¿cuál es el problema? Que bajo tierra habría entre 15 hasta 23 mil millones de toneladas de carbono en forma de cosas vivas, ¿okay? Bacterias y gusanitos y esas cositas. ¿Eh? Entonces, lo importante, o sea, el mensaje importante es eso, o sea, el ciclo de carbono en la tierra es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Y ese es parte del problema que tenemos ahora con estas noticias. Entonces, aquí, eh, el problema del hielo y de la elevación de las temperaturas. O sea, no solo se está reduciendo el hielo en el Polo Norte, no solo se están derritiendo los glaciares, no solo está reduciéndose la cobertura de hielo en la Antártida, sino que ahora los grandes lagos de aquí, de los Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos y Canadá, ¿ves? Prácticamente no han tenido cubrimiento de hielo este año. O sea, están diciendo textualmente que en enero y lo que va de febrero no ha habido congelación en los grandes lagos. Y eso a pesar de los fríos que todos hemos visto que han bajado. Pero en términos total, en promedio, esta temporada no solo ha sido baja en la cantidad de cubrimiento de hielo, ¿okay? Sino también que las temperaturas, y aquí hay imágenes de los lagos estos sin cobertura de hielo, ¿okay? Sino que la baja cobertura de hielo, que está en niveles de récord, tiene que ver con el aumento de las temperaturas en toda la zona. ¿Okay? Entonces aquí hay un mapa, miren aquí la cobertura de hielo normal, promedio, esta línea que está aquí,
es la cobertura de hielo normal que hay en los grandes lagos en invierno. Miren cómo ha estado este año. ¿Ok? Miren la curva azul, y ahí lo ven, o sea, para aquellos que lo escuchan en podcast, la cobertura normal es un 40% por ciento de los lagos cubiertos de hielo. Este año está entre, no sé, quizás 3, 4, 5%. ¿Eh? O sea, ha decaído enormemente para aquellos que lo escuchan en podcast. ¿Eh? ¿Y por qué es esto? Porque las temperaturas son más altas de lo normal. A pesar de estos grandes entradas de masas de hielo, de masas de aire polar, con esos fríos que matan personas y crean todo tipo de problemas. Bueno, todavía, aún así, las temperaturas son más calientes de lo que son normalmente. Miren estos mapas. Y esas zonas donde están los lagos particularmente, son las zonas donde las temperaturas están por encima del promedio normal. ¿Cuánto? Hasta 15 grados por encima de las temperaturas normales para esta época del año. ¿Bien? Y eso en grados Fahrenheit, importante decir. Hasta 15 grados por encima. Bienvenido, Pedro, buenas noches. Bienvenido. Okay. O sea, para que no se imaginen, porque yo sé que las personas, particularmente aquí en la Florida, cuando baja un frío de eso, dicen, bueno, ¿y dónde está el calentamiento global? No, el calentamiento global está. Ese frío que estamos viendo que nos golpea de vez en cuando, esos son masas de aire polar. Polar quiere decir que bajan del polo, producto de la desestabilización del vórtice polar. O sea, de toda la masa polar de aire que hay sobre el polo, se desestabiliza porque la atmósfera está más caliente y entonces parte de esas masas bajan hasta acá y nos producen esas temperaturas tan bajas. ¿Okay? Pero en promedio las temperaturas son más altas de lo que son normalmente. ¿Cuánto? Hasta 15 grados Fahrenheit por encima. ¿Bien? Bien, esta es una noticia para despejar un poco de todas estas malas noticias, pero bueno, es una mala noticia también. Un submarino que usaban para investigaciones debajo del hielo, particularmente lo enviaron esta vez y llevaba años trabajando con él. Se llama RAM, creo que el submarino creo que se llamaba RAM, y se perdió debajo del glaciar del día final, el famoso Doomsday Glacier, el glaciar del día final, el glaciar de la Antártida, que si baja todo, ese glaciar tiene el tamaño de la Florida. ¿Ven? Entonces, si baja todo, va a subir el nivel del mar por lo menos 3 metros, lo cual quiere decir que la Florida desaparece. ¿Ven? O sea, esto no debe suceder de momento. ¿Okay? Pero recuerden el primer estudio que hablamos de que podía suceder en un rango de 200 años o menos. ¿Bien? Bueno, el río de Los Ángeles, el río que pasa a través de Los Ángeles, que tiene paredes de cemento, ese también fue otro caso que producto del río atmosférico, de los ríos atmosféricos estos que han golpeado la costa oeste de los Estados Unidos, pues comenzó a subir de nivel e incluso amenazó con salirse de las paredes de cemento que normalmente tenía establecidas. O sea, ese es un río que casi no tiene caudal. ¿Eh? Y entonces, la única buena noticia es que, bueno, han planificado crear allí humedales y esas cosas y traer animales originales y esas cosas para tratar de, dicho sea de paso, o sea, una de las formas de reducir las inundaciones, sobre todo las inundaciones rápidas, es crear humedales, como cuáles, como similar a lo que tenemos aquí en los Everglades. ¿Okay? Esos son lugares por los que el agua evacúa. ¿Sí? Cuando usted crea una ciudad con cemento, asfalto y todas esas cosas, allí el agua no va a ningún lado y tenemos esas inundaciones horribles que vemos. Bien, siguen saliendo virus. Estos virus de 15.000 años que están reviviendo, saliendo, en este caso, de los glaciares tibetanos, o sea, eso en el Himalaya. Eh, el derretimiento de los hielos está sacando cosas de todo tipo. El derretimiento del permafrost. Recuerden que el permafrost del pozo, mi hermano, bienvenido, buenas noches. Recuerden que el permafrost es el suelo congelado durante al menos 2 años. ¿Ok, Eric? Creo que lo dije bien ahora. El suelo que está congelado por más de 2 años. Y el suelo que está en la taiga rusa, en la Siberia, o en Canadá, o en Alaska, eso lleva decenas de miles de años congelado, sin derretirse. ¿Y qué hay allí debajo guardado? Montones de cosas. De restos de mamut, virus, bacterias, lo que sea. ¿Okay? Montones de cosas. Entonces, todo eso está comenzando a derretirse y está comenzando a activarse. Y hay casos de virus, este es de 100, ¿cuánto es? 15.000 años, pero hay otro de 30 y pico mil, hay bacterias de 750.000 años que están reviviendo, o sea que los científicos están logrando revivir, plantas también, semillas de plantas, también unos gusanos de 42.000 años que revivieron
42.000 años congelados y revivieron en el laboratorio. ¿Ve? Lo que está saliendo de ahí y lo que va a salir, porque ese derretimiento se va a ir acelerando. ¿Ok? Gustavo, bienvenido, buenas noches. Lo que está saliendo del permafrost y de los glaciares es miquimbín, como decimos los cubanos. ¿Ven? Prepárense. De ahí tarde o temprano no vamos a demorar mucho en tener enfermedades raras y cosas que existían hace 40.000 años atrás y que estuvieron congeladas allí hasta ahora y de momento regresaron a la vida. O sea, esperemos que no haya nada extremadamente grave, pero yo no tengo muchas esperanzas. ¿Ok? Este sistema o sea, no es que los científicos lo hagan, eso está sucediendo en toda la zona norte del planeta. ¿Sí? Y en la zona sur también, pero bueno, ahí hay menos territorio que sean tierra y que estén congelados. Pero este es un tema sumamente preocupante. Eso sin hablar que del permafrost también sale CO2, porque las bacterias están descomponiendo esa materia que estaba congelada, ahora se está descongelando, las bacterias comienzan a descomponerla y de ahí sale CO2 y sale peor todavía metano, que es mucho más fuerte que el CO2 en los efectos de gases invernaderos, ¿no? Bien. Esta es una propuesta de los científicos que es un poco, vamos a decir, curiosa, pero y creo, no sé si sea práctica, pero encontraron una vía para prevenir que los glaciares, particularmente los que están en la Antártida, se continúen derritiendo. ¿Por qué se están derritiendo en su mayor parte? Porque les entra agua tibia, para decirle así, por debajo. ¿Ok? O sea, el agua que está entrando está derritiendo los bloques de hielo por debajo. Entonces, ellos están proponiendo crear una especie de barrera, ¿no? Como una cortina que prevenga que el agua tibia se acerque y toque a la base de los glaciares. Entonces, de esa forma pudiéramos evitar un poco que se continúen derretiendo en el rango, con la velocidad con que lo están haciendo ahora. Esta es una idea muy interesante, pero bueno, no sé cuán práctica puede ser, porque allí las implicaciones son enormes, ¿no? O sea, eso no es una playa que tenga 2 metros de profundidad ni nada por el estilo. Allí hay profundidades bastante grandes a veces. ¿Eh? Pero sí, es una propuesta interesante y una posible solución, ¿no? Para casos extremos. Dicen que este sería uno de los proyectos de geoingeniería más grandes que nosotros tendríamos que hacer. Bien, el salto en las temperaturas globales en todo el planeta en septiembre de 2023 es muy difícil de explicar por variabilidades climáticas naturales por sí solas. ¿Okay? O sea, miren aquí el salto, ¿no? Ven cómo eso subió de momento de 0,3 prácticamente hasta casi 1 grado Celsius. ¿Ves? En septiembre de 2023. Entonces, para aquellos que lo escuchan en podcast, ¿ves? O sea, es una subida vertical prácticamente de la temperatura global del planeta, en la atmósfera del planeta. Y entonces, ese salto que fue de 0,5 grados Celsius supera todos los récords anteriores de septiembre y de meses similares. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que dicen los científicos que les es difícil explicar esto, incluso teniendo en cuenta al niño y los efectos del calentamiento global. Entonces, aquí hay algunas propuestas que son como el hecho, algunas posibles propuestas que se han hecho, que sería el caso de que los barcos de shipping, los barcos de comercio internacional, que consumen grandes cantidades de petróleo, un petróleo muy crudo, ¿ok? Entonces, ese petróleo, en el año 2015 se hizo un acuerdo para hacerlo que contuviera menores cantidades de sulfuros que crean enfermedades y muertes en la población humana y también, por supuesto, en la naturaleza. Entonces, en el año 2020, el grupo internacional que controla todo el comercio marítimo, pues apretó las tuercas y obligaron a que estos barcos usaran petróleo que fueran menos contaminantes, que tuvieran menores cantidades de sulfuro. Y como entonces el humo que salía, los gases que salían de esta combustión contenían menores cantidades de sulfuro, entonces se aceleró el calentamiento de la atmósfera. ¿Okay? Esta noticia ya la mencioné hace varios programas atrás, de que esta es una de las tantas consecuencias que tenemos, de que a la hora que queremos aliviar los problemas de salud que nos generan los combustibles fósiles, cuando los arreglamos, entonces nos crean más calentamiento y entonces estamos embarcados porque no sabemos a dónde virarnos. ¿Ves? Entonces, ¿por qué se genera esto? Es un efecto similar. O sea, cuando hay un volcán que erupciona, ¿sí? Salen sulfuros a la atmósfera y eso funcionan
para protegernos, o sea, no dejan que el calor llegue a la superficie de la Tierra. ¿Sí? Nos enfrían la atmósfera. Entonces, ahora miren, porque yo sé que hay muchos que dicen, nosotros no tenemos capacidad para influenciar la Tierra. No, sí la tenemos. Sí la tenemos. Y estas son las muestras. ¿Okay? Y hay muchísimas más. Pero cambiamos un poquito el combustible de los barcos mercantes y ya tenemos un calentamiento acelerado. ¿Okay? Para que se den cuenta en dónde nos estamos metiendo en un callejón sin salida porque, bueno, ya saben, o dejamos de usar los barcos para que dejen de usar ese combustible, o sea, vamos a tener, no sé qué vamos a tener que hacer. Aquí se habla de ingeniería y un montón de cosas más, pero este es un problema complicado. ¿Bien? Eh, Está hablando del problema este de los barcos y de alguna posible, quizá la erupción volcánica del volcán este que siempre se me olvida el nombre, que hubo el año pasado en el Pacífico, el volcán submarino, que metió un montón de toneladas de vapor de agua en la estratosfera y eso pudiera ser, el Jungatonga, aquí está escrito. Okay, en el año 21 fue la erupción, que no fue el año pasado, fue hace 2 años. Bueno, toda esa cantidad de vapor de agua que metió en la estratosfera pudo haber afectado y pudo haber creado parte de este efecto de incremento súbito de las temperaturas en septiembre del 2023. Bien, ahí tienen la gráfica para que no haya dudas. Bien, o sea, eso es una barbaridad lo que subió. Bien, este es un artículo que yo no he podido leer porque yo no estoy suscrito, generalmente yo no pago estas cosas, pero se llama La moralidad de tener niños en un mundo que se ahoga y se quema, en un planeta que se está ahogando y quemando. ¿Es moral tener niños en un mundo así? ¿Tener hijos en un mundo que se quema y se inunda? Y entonces, yo encontré, no sé, a ver dónde la medí. Por ahí está, caramba, aquí está. Bueno, la cosa estuvo moviendo las noticias a última hora. Bien, entonces aquí hay alguien que analiza ese artículo y lo critica y toda esa serie de cosas. Pero aquí, como última noticia, les traigo algo importante sobre el tema de la población en el planeta. ¿Bien? Pero una de las cosas, uno de los temas fundamentales es la discusión que hay sobre si tener hijos o no. Entonces, Zoraida, yo sé que este tema te toca cercano. Vamos a hablar sobre esto. ¿Bien? Y lo que está diciendo esta señora en este artículo, que yo no pude leer completamente, y si, bueno, si ustedes están suscritos o tienen la posibilidad de leerlo, léanlo, porque yo a veces abro tantos artículos de periódicos de estos que ya no me dejan abrir uno más. ¿Eh? Pero la propuesta es sumamente interesante. O sea, muchos de los jóvenes actualmente se preguntan no solo si van a tener hijos, o sea, dicen no voy a tener hijos porque el futuro va a ser un total desastre, sino que además muchos se plantean la posibilidad de no estudiar una carrera, de no estudiar en la universidad, porque ¿qué sentido tiene ser universitario en un mundo que se está quemando y se está inundando y está calentándose? O sea, un mundo donde la sociedad humana va a colapsar y ese tema lo vamos a tocar aquí hoy también. Así que si tienen la posibilidad de leerlo, les invito a hacerlo. Y esto, brevemente, los primeros granjeros, así para decirlo así, los primeros cultivadores, ¿no?, de Escandinavia fueron exterminados por otras tribus que llegaron de propios también seres humanos, por supuesto, de cazadores y recolectores. ¿Okay? O sea, al revés. Los cultivadores, los que venían con la capacidad de cultivar, ya habían llegado al nivel de agricultura, llegaron y ocuparon la zona y exterminaron a los cazadores recolectores que habían allí. Pero eso no fue solo la única historia, o sea, eso fue hace 5.900 años atrás, o sea, 6.000 años prácticamente, pero después de eso llegó otra oleada, o sea, hace 4.850 años atrás llegó otra oleada de población de un grupo llamado Yamnaya, que venían de las zonas que son actualmente Rusia, ¿ok? Llegaron a Escandinavia y entonces arrasaron con la población de agricultores que habían arrasado con la población anterior de cazadores y recolectores. Pues entonces arrasaron con esta gente y al final prácticamente no dejaron ni huella genética de todas estas generaciones anteriores. ¿Bien? Entonces, esto es una muestra de cómo somos nosotros cuando, o sea, cuando llegamos a algún lugar. Eso es importante, porque yo sé que las personas dicen continuamente, no, nosotros no tenemos capacidad, no, nosotros cambiamos el planeta, cambiamos las sociedades, cambiamos de todo, de todo. Bien, este es una noticia que voy a mencionarla solamente porque no hace mucho vi un video en YouTube de un científico haciendo cálculos, haciendo un cálculo de cómo estas famosas
ideas de hacer baterías de gravedad. Y ahora vamos a explicar qué cosa es esto, ¿ok? Para guardar energía usando, por ejemplo, cuando tú tienes los paneles solares, generan energía cuando el sol está afuera. Por la noche no generan energía. Bien, los molinos de viento generan energía a partir de cierta hora cuando el viento comienza a levantar después de por la mañana que sale el sol. ¿Okay? Cuando por la noche se genera una calma generalmente y no hay mucho viento, y entonces los generadores eólicos tampoco trabajan muy bien en esas horas. Entonces, en ese tiempo se necesita electricidad y vamos a necesitar bancos de baterías o ciertos tipos de acumuladores de energía que pudiera ser una represa en alto, por ejemplo, de forma que subimos agua y después el agua baja y genera, o sea, subimos agua con la electricidad que se genera de día, que sobra, y por la noche esa agua se deja caer y genera electricidad para mantener encendidas las luces y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay una propuesta que son estas baterías de gravedad, que no es otra cosa que subir bloques de cemento hasta una determinada altura y después dejarlos caer para mover un generador y generar electricidad con eso. ¿Okay? Entonces, esto se está proponiendo en varios lugares y se ha intentado poner en práctica. Pero hay un científico que tiene un canal en YouTube y se dedicó a hacer cálculos al respecto. Y digo, esto no es negocio. Esto no es negocio. Es más rentable usar baterías de litio o las represas. Esas son las dos formas aceptables de guardar energía. Estas otras cosas, lo único, ¿saben? Lo único que hacen este tipo de cosas, y aquí lo que están proponiendo es en una mina abandonada, ¿ok? En la parte donde está el ascensor, ahí subir y bajar cargas con cable para generar energía, ¿bien? Energía eléctrica. Esta compañía se llama Gravitricity. Entonces, hay que decirlo así, y lo dice el científico, lo más probable que todo esto sea no otra cosa que una forma de hacer dinero para el que propone el proyecto, crean una compañía, hacen una prueba, demuestran que no funciona y después se van con una buena cantidad de billetes en el bolsillo, ¿eh? Porque esto también está sucediendo, también está sucediendo. Bien, febrero 6 de 2024, en una movida monumental, enorme, el gas y el carbón en los Estados Unidos ha colapsado y el viento, en la generación eléctrica de viento y solar ha aumentado. ¿Eh? Entonces, lo que están diciendo aquí, estos gráficos están bien claros. O sea, miren cómo en rojo cae. La caída de consumo de carbón en Estados Unidos fue de un 26% en el 2023. La caída del uso de la generación eléctrica con gas caída de un 15% en el 2023 y las emisiones de gases de efecto invernadero cayeron un 19% en el 2023. ¿Okay? Eso es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Y dicen que tanto el viento como los generadores solares han tomado el lugar que todas estas energías estaban usando a partir del carbón y del gas. ¿Okay? Han entrado a generar 27% de la demanda eléctrica de Estados Unidos en el 2023. ¿Eh? Así que esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. O sea, por suerte. Otra vez, otra noticia más sobre el problema de las muertes de los corales en la Florida. Aquí hay un mapa que quiero mostrarles. Lamentablemente los que están en podcast no lo van a poder ver, pero les voy a describir. O sea, los puntos que están en rojo son los puntos donde el agua obtuvo las mayores temperaturas. ¿Ves? Y por supuesto que son los cayos aquí, los cayos de la Florida, el sur de Cuba, norte, los cayos del norte de Cuba, parte del sur de las Bahamas, toda esa zona y el Golfo de México con elevaciones, la zona de Batabanó, toda esa zona con elevaciones importantes de la temperatura del agua de mar. Y entonces, particularmente en el caso de los cayos del sur de la Florida, ahí está una de las barreras de coral más importantes del planeta. ¿Ves? Todo eso está muriendo. Y este grupo que estaba a cargo de sembrar corales, ¿ok? Que llevaban años haciendo ese proyecto, cuando sucedió en el año pasado esa subida tan grande de las temperaturas del agua del mar, recuerden que hubo un caso que se midió 101 grados Fahrenheit, aquí cerca de los Cayos de la Florida, a 5 pies de profundidad en el agua. Eso mató muchísimos corales, incluyendo todos los corales que ellos habían sembrado. ¿Okay? Y esto es parte de la tendencia que viene. O sea, las personas tratan de luchar contra eso y por supuesto viene un evento meteorológico o climatológico detrás y arrasa con
con lo que se había avanzado, ¿no? Destruye todo el trabajo que se había hecho. Entonces, este es un artículo bastante largo. Aquel que quiera entender cómo es el fenómeno del niño me lo pide y yo con gusto le doy el enlace. El enlace, Alejandro, bienvenido, buenas noches. Pero lo importante aquí es que el niño ya está aflojándose. Bien, aquí pueden ver, o sea, que la parte del agua caliente que funciona como un mecanismo del niño está cerca de la zona de Centroamérica y el norte de Sudamérica, ¿ok? Y ya está comenzando a ceder poco a poco. Entonces, ya está en caída, en descenso el niño, pero es un fenómeno que va a durar todavía. O sea, él va a tener consecuencias globales todavía por un tiempo. Recuerden que el niño se le llama oficialmente en términos científicos el Niño Southern Oscillation, ENSO, ENSO, Oscilación del Sur, el niño, ¿ok? En español. Y entonces ahora, por supuesto, poco a poco se va a ir incorporando la niña. Ahora, ¿cómo funciona cómo se miden las cosas con el niño? Bueno, en esta famosa zona, aquí en un mapa del Pacífico, hay dos zonas. El Niño 3, que es la zona más cercana aquí a las Américas, eso siguiendo la línea del Ecuador, precisamente del Ecuador, ¿okay? Y el Niño 4 que está más cerca a lo que es Australia y las Filipinas y toda esta zona. Y en el medio hay una zona que se le llama Niño 3.4, que es la que más usan los científicos para medir las temperaturas y tomar en cuenta cómo es que funciona todo esto, ¿no? Entonces, aquí ven una imagen, color rojo, las partes más calientes del océano, y este es cómo funciona el ciclo que genera, o sea, las corrientes atmosféricas que generan un cambio a nivel planetario, producto de esta acumulación de agua caliente que se conoce como el Niño, ¿eh? Aquí también hay un mapa de cómo se ve en tres dimensiones, o sea, voy a buscarlo aquí abajo, aquí está. O sea, en la profundidad hay agua más fría, pero el agua caliente está encima y en la medida que el agua fría esa de las profundidades comienza a subir y a romper toda esta línea de agua caliente que hay siguiendo el ecuador del Océano Pacífico Este, pues entonces comienza a fragmentarse y a decaer el fenómeno del niño. ¿Eh? Así es como funciona. Giselle, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Estás a tiempo de ver las noticias más importantes. Entonces, esto es, eh, esto lo he mencionado otras veces, pero esta vez busqué una noticia que hablara sobre esto. Y esta noticia, si se fijan, es del año junio del 2020. ¿Okay? O sea, las noticias más recientes hablan de una cifra mayor, pero ya en junio del 2020 se decía que la mitad de las playas de todo el planeta desaparecerá para el año 2100. ¿Okay? Recuerden que estamos en el 24. ¿Okay? Y el tiempo se va que chifla, ¿verdad? Bueno, para el 2100 este estudio decía que la mitad de las playas ya no existirían. Ya, yo he hablado otras veces de que los niños, nuestros hijos, nuestros nietos, muchos de ellos no van a conocer nunca una playa, no van a poder ir a una playa porque no van a existir. ¿Eh? Entonces, por supuesto, eso tiene que ver con la erosión. Hay un montón de fenómenos asociados con esto. ¿Bien? Dicen que, a ver, ¿dónde está? Australia tiene un total de 9.227 millas de playa. ¿Ok? Y dicen que la mitad de ellas están a riesgo de desaparecer para el 2100 en Australia. En Canadá es uno de los países que más se espera que pierdan, es el segundo más importante, la segunda pérdida más importante de playas en términos de largo, con 8.900 millas a riesgo de ser perdidas. Lo siguen Chile, México y China. USA, Estados Unidos es el quinto con 3.400 millas de playas a riesgo de perderse. ¿Ok? Entonces, esto por supuesto era en el 2020. O sea, yo no busqué más, pero las noticias más actuales dicen que el 70% de las playas pudiera perderse para el 2100. ¿Sí? O sea, retoco el tema. O sea, nuestros hijos, muchos de nuestros hijos y nietos no van a tener posibilidad de ir a la playa. No van a saber lo que es una playa. Lo podrán ver en videos si todavía tenemos tecnología para ello. Bien. Vamos a continuar porque tenemos algunas, tres o cuatro noticias más aquí. Cuatro noticias de las más importantes. ¿Por qué el mundo se está quedando sin arena? ¿Por qué el planeta Tierra se está quedando sin arena? No es el planeta Tierra, es la humanidad. Y bueno, por supuesto, estamos dejando sin arena de la que necesitamos para construir, no solo para construir, para el cemento, sino también para el vidrio. ¿Ok? Zoraida, las famosas botellitas de vidrio. O sea, el vidrio necesita de la arena. ¿Eh? Y la arena que tenemos, por ejemplo, en desiertos como el Sahara, nos sirve para construir porque es una arena que ha estado
erosionada por el viento, entonces no tiene ángulos rectos, no tiene punta, es redondeada. Esa arena no sirve para construir. Por eso el famoso Burj Khalifa, el rascacielos ese que lo hicieron más por propaganda que otra cosa y por ostentación de poder, los árabes, la arena la tuvieron que traer de Australia. La arena para construir un edificio en el medio del desierto la tuvieron que traer de Australia. O sea, miren qué clase de gasto, ¿no? Y qué cosas más interesantes. Ricardo, bienvenido. Buenas noches. Eh, sí, Alex, eso espero que ni lo noten. Mari, bienvenida, buenas noches. Entonces, la cosa es que la arena de construcción es el segundo recurso más usado en el planeta Tierra. Bien, ¿y cuál es el primero? El agua. O sea, esos son datos que la mayoría de las personas no manejamos y no nos enteramos. No tenemos idea de que eso funciona. O sea, el segundo recurso más usado en el planeta Tierra, después del agua, es la arena. La arena de construcción, la arena de crear vidrios y de otros tipos de materiales, ¿no? Entonces, y por supuesto, parte de esa arena tiene que ver con el silicio que se usa en la electrónica, ¿ok? Eh, para el 2060 se espera que el consumo de arena alcance 4.6 mil millones de toneladas, 4.600 millones de toneladas anuales. O sea, a ese nivel, no es sostenible para el planeta. O sea, la Tierra no puede producir arena a esa velocidad. ¿Okay? O sea, una de las cosas que hablamos, y aquí viene otra noticia al respecto, es que nosotros estamos consumiendo los recursos del planeta Tierra más rápido de lo que el planeta Tierra puede reponerlo. Por lo tanto, ¿en qué termina eso? En una crisis. ¿Okay? Y si nos quedamos sin arena para construir, ¿qué va a suceder? No podemos construir más. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Okay? Entonces, hay un problema con la arena. Las estimaciones del uso de la piedra y arena, que se le llama agregado, que se usa cada año, las estimaciones de las Naciones Unidas son 50.000 millones de toneladas cada año. Bien, y eso, por supuesto, y esas estimaciones son basadas en el cemento solamente, ¿ok? Eso no incluye la fabricación de vidrio y otras cosas, otros tipos de uso. ¿Sí? Entonces, importante, la arena, existen ya mafias, grupos criminales y mafias para controlar la venta de la arena, porque la arena no es algo controlado normalmente por los gobiernos, porque nadie le hace caso a la arena. ¿Bien? A pesar de que es el segundo recurso más consumido por la sociedad humana. Entonces, se extrae arena y el otro día los que son cubanos, el otro día alguien me envió un post o lo vi diciendo que en Guanabo están entrando camiones y se llevan la arena y nadie hace nada. Y están dejando piedra nada más en la playa de Guanabo. La playa de Guanabo va a desaparecer. Y no solo Guanabo. O sea, las playas van a desaparecer por muchas causas. O sea, mencioné el caso anterior y lo que dije anteriormente tenía que ver más con la elevación del nivel del mar y la erosión generada por los eventos catastróficos del cambio climático. Pero también, por supuesto, está la acción humana que se lleva la arena para venderla para construir o para construir su casa. Cada casa que construimos requiere 100 toneladas de arena. ¿Bien? O sea, es una barbaridad. Entonces, estamos acabando con los recursos del planeta. Y recuerden que siempre lo digo, cada gota de petróleo, cada poquito de arena, cada cosa que nosotros usamos, nuestros hijos no la van a tener. Los recursos que nosotros usamos, cada gotita de petróleo, cada chorrito de arena, nuestros hijos no van a poder usarlo. Y ese es el problema que viene para el futuro. Y es importante que todos lo entiendan. ¿Bien? Eso sin mencionar la contaminación. Aquí viene la cosa. Este señor Hassan Hassin tiene sitios muy interesantes, un sitio con noticias muy interesantes, pero él ha puesto allí los mapas desarrollados por otro señor que se llama, a ver dónde está, Jay Simmons. Ha creado los mapas de cómo se verá la Tierra para el 2100. Entonces, ¿cómo se va a ver los países? El mapa mundi, no está el mapa mundi completo, ¿bien? Pero sí hay lugares que ustedes conocen. Voy a saltar algunos. Europa, para aquellos que escuchan en podcast. O sea, este mapa, miren este mapa, a ver si reconocen Europa, particularmente lo que es la parte de los Países Bajos, ¿bien? Allá arriba, la parte de arriba de Europa, el norte de Polonia, parte de Alemania
Italia, ahora después lo vamos a mostrar, Italia se pone finita, la mitad de Italia se queda bajo el nivel del mar. ¿Okay? Eso es para una elevación del nivel del mar de 100 metros, una barbaridad, ¿no? Pero eso es una posibilidad que ocurra, ¿bien? Porque si derrite casi todos los hielos de la Antártida, va a subir 100, 120 metros el mar. Rusia. Rusia va a perder buena parte de su territorio. El Mar Negro va a crecer increíblemente. El Mar Caspio, que está casi vacío, se va a llenar eso ahí, se va a inundar. Afganistán prácticamente va a desaparecer. Miren el mapa, a ver si entienden su ser y buenas noches, échate esto. Bien, eso es, por supuesto, 2100, pero tu hijo va a vivir en este mundo. ¿Ok? Miren eso. Para aquellos que saben un poquitico de geografía, esto es una barbaridad, pero aquí vamos con algunos detalles. ¿Okay? O sea, buena parte de Europa desaparece, el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda, toda esa zona, ahí lo que van a quedar son islitas. Islitas. ¿Bien? Este es Estados Unidos, pero se los voy a dejar para el final. Este es un zoom en Gran Bretaña. Miren lo que queda de Gran Bretaña, son islitas. ¿Ok? ¿Dónde se va a meter toda la población que vive actualmente allí? O los que van a vivir en el 2100. ¿Ven? Van a tener que vivir en islitas. Italia. Miren Italia, a ver si reconocen a Italia. ¿Ok? Italia pierde la mitad de su territorio prácticamente, o sea, lo que se queda es las partes montañosas más altas del centro, a lo largo de toda la península, pero toda la costa desaparece. ¿Ok? Y por supuesto, hablando también de Grecia, toda esa zona, ahí hay importantes secciones de terreno que desaparecen. ¿Ok? Alemania, todo el norte de Alemania, todo esto que está al norte de Alemania desaparece. Y los Países Bajos, por supuesto, una gran parte van a desaparecer. Todos esos famosos diques allí, eso va a dejar de existir. ¿Bien? Y entonces vamos a los Estados Unidos. Esto que ven aquí, que no lo reconocen, que está irreconocible, déjenme bajar el tamaño para que lo puedan ver mejor, es Estados Unidos. A ver si reconocen a los Estados Unidos allí. ¿Bien? ¿Verdad que no? Bueno, allí ven Alabama, ven un fragmento de Mississippi, todavía se ve Georgia, se ve las Carolinas del norte y del sur. Nueva York ya ha desaparecido, la Florida dejó de existir. ¿Verdad? La zona del río Mississippi, todo eso se inunda. Las planicies centrales de los Estados Unidos, buena parte van a desaparecer. ¿Sí? Y eso va a ocurrir tarde o temprano. Quizás no en el 2100, quizás en el 2200, quizás Cuba, Suseli, qué bueno que la menciona. Cuba no está incluida en este mapa, pero Cuba va a desaparecer. Todas las islitas del Caribe van a desaparecer. La mayor cantidad de las islas del planeta van a desaparecer y van a surgir otras nuevas, por supuesto que van a ser parte original de los territorios continentales de muchos países, ¿no? Pero las islas, recuerden que hace 2 años atrás, algo de eso, uno de los representantes de las islitas del Pacífico se paró en las Naciones Unidas y dijo que lo que estaban cometiendo con ellos era un genocidio, porque o sea, van a tener que irse de sus islas. O sea, están reuniendo dinero para comprar territorios en lugares, en Australia, en las Indias, en donde puedan, porque ya no pueden vivir más en sus islas. ¿Ves? Esto es lo que va a quedar de Estados Unidos si el agua del mar, de los océanos, sube 100 metros. ¿Ves? Por supuesto, eso es para un futuro que nosotros que estamos vivos ahora no lo vamos a vivir. ¿Okay? Bueno, esperemos eso. Esperemos eso. Entonces, este otro artículo pregunta si estamos cerca de un colapso global, un colapso de la civilización humana. Este tema lo he tocado varias veces y este artículo vuelve a tocar el famoso estudio de 1972 del Club de Roma de los límites de crecimiento, donde advertía que para el 2040 debíamos tener un colapso de la civilización humana, un colapso de la civilización, de la sociedad. ¿Okay? O sea, no importa si es capitalismo, socialismo, lo que sea, la ideología que esté ahí, va a haber un colapso porque hemos sobreconsumido los recursos del planeta, tenemos un nivel elevado de población y contaminación y un montón de cosas más. Entonces, han habido revisiones y el otro día por primera vez vi una charla de la señora italiana que hizo la revisión de estos modelos en el año 2020, ¿ok? Y dicen que de los dos escenarios que no nos llevan a o sea, de los dos escenarios más extremos que de este tipo de escenarios, valga la redundancia, el que más se acerca a los datos históricos, ¿ok? Es el que dice que vamos a colapsar. Entonces, yo mostré la gráfica que ya la quité de mi perfil en Facebook, pero que decía que la reducción de la población humana iba a comenzar
en este año, antes del 2025. ¿Eh? Y entonces, por supuesto, dicen que parte del problema tiene que ver con la contaminación, que dentro de la contaminación se incluyen los gases de efecto invernadero, porque los gases de efecto invernadero no son otra cosa que la basura de que se genera cuando nosotros quemamos petróleo, carbón y gas. ¿Ok? O sea, para que comiencen a verlo de otra forma. El CO2 no lo vemos, pero eso es parte de la basura que nosotros producimos cuando usamos combustibles fósiles. ¿Eh? Y eso, por supuesto, está contaminando el planeta. Entonces, el calentamiento global es parte de esa contaminación, es consecuencia de esa contaminación. Entonces, existe el escenario tecnológico donde la innovación tecnológica nos permitiría sobrevivir esto, o sea, tratar de aliviar un poco el problema del colapso, ¿ok? Y tiene la capacidad, mediante la innovación tecnológica, tenemos la capacidad de evitar el colapso, pero de todas formas conlleva un decline de la calidad de vida de todos los seres humanos, ¿ok? Porque los costos de la tecnología, de las soluciones tecnológicas van a ser extremadamente altos y no van a haber suficientes recursos que queden para producir alimentos, por ejemplo, y para mantener la educación y la salud pública y todas esas cosas que tenemos ahora todavía, ¿no? Y entonces, en lo, dicen que a pesar de que en el escenario más extremos de lo que llaman tecnoarreglos, o sea, de esta capacidad tecnológica para evitar el colapso de la civilización, aunque pudieran prevenir el colapso, de todas formas no van a dejar un mundo como las personas desean que sea. Va a ser un mundo peor, aunque logremos evitar el colapso de la civilización, cosa que yo dudo muchísimo, ¿ok? Entonces, dicen que, bueno, en el escenario más optimista, que tuviéramos en cuenta la sostenibilidad, o sea, tratar de hacer el planeta, la sociedad humana más sostenible y más estable, ¿ok? De todas formas, no es el que menos se alinea con la data empírica con la que se han alimentado estos modelos. Lo cual quiere decir que el futuro no luce muy prometedor. O sea, que nosotros pensemos en que vamos a tener una sociedad que va a cuidar más del medio ambiente, que va a estar más estable, bueno, vamos a ser más solidarios unos con otros y toda esa serie de cosas. Ese no es el escenario que luce que va a salir. ¿Bien? Entonces, ella concluye que la humanidad está en un camino para llegar a los límites de crecimiento impuestos impuestos por nosotros mismos en lugar de los que podamos elegir conscientemente. Recuerden que siempre hablo de dos caminos, o sea, lo que viene para el futuro, tenemos dos elecciones. O elegimos reducir la economía, reducir el gasto de recursos naturales, comenzar a apoyarnos unos a otros, más solidaridad y toda esa historia. Eh, esa sería la opción donde nosotros elegiríamos qué futuro vamos a tener, que sería menos rico que el que tenemos ahora, ¿ok? O sea, las condiciones de vida serían inferiores, pero no habría un colapso. O sea, nosotros conscientemente elegiríamos no tener un colapso y tratar de sobrellevar la situación. La otra opción es seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora y esperar a que la cosa colapse y explote. Y ahí sí se va a poner feo el asunto. Bien. Entonces, pregunta si el medio ambiente está en un punto de ruptura. Dicen que el colapso del medio ambiente no está muy lejano, lo cual quiere decir que está bastante cercano. Tenemos problemas graves de pérdida de biodiversidad, de pérdida de recursos, o sea, de desgaste de los recursos, del cambio climático y que con el tiempo se están haciendo peores, o sea, que se van a ir haciendo peores y no van a mejorar. O sea, todo lo que están diciendo aquí es deprimente, cabrón. Entonces, realmente es bastante largo, no quiero leerles de todo porque tengo el último artículo que quiero mostrarles, pero dentro de las cosas que marqué con este color tan llamativo, bien, dicen que sociedades que si la sociedad humana sobrevive este posible colapso, va a ser, para poder ser una sociedad estable, necesita una alta cohesión. O sea, todos estar de acuerdo, ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Un alto nivel de cooperación, ¿ok? Para
enfrentar los choques dramáticos que vamos a tener que enfrentar. ¿Ve? Entonces, eh, lo que dice aquí es que el hecho de que la diferencia, o sea, la inequalidad, como le llaman, ¿no? La diferencia entre los pobres y los ricos está aumentando y la polarización política continúa incrementándose, dice que esto no habla bien de los objetivos que tenemos para el futuro, del camino que vamos a llevar en el futuro. O sea, fíjense lo que están diciendo. El extremismo político, ¿ok? Y otros tipos de extremismo, la politización de los temas, incluyendo el cambio climático y otros, y la inequalidad, la diferencia en niveles de riqueza o de acceso a recursos de la población mundial, nos van a llevar al colapso. ¿Eh? Entonces, eh, dicen que en este libro, que no lo he leído, que se llama Colapso, de Jared Diamond, dice que él identifica dos opciones sumamente importantes para determinar si una sociedad en el pasado ha sobrevivido o ha fallado. Son dos puntos, según él. Pensar a largo plazo, planeamiento a largo plazo y reconsiderar los valores más críticos, más importantes. ¿Okay? O sea, y eso no tengo duda ninguna en decir aquí al final, o sea, es importante pensar, reprogramarnos a largo plazo, planificación a largo plazo para evitar un colapso y reconsiderar nuestros valores. O sea, dejar de ser tan políticos y ponernos más para la cosa, o sea, para decirlo así, ¿no? Y también, bueno, eso incluye la ideología y otros tipos de cosas por ahí. Y dicen que lamentablemente los que toman decisiones, los políticos que nosotros ponemos en el cargo, ¿verdad? Normalmente ellos buscan beneficios en cortos términos. ¿Por qué? Porque si un político va a estar no más de 8 años en un Congreso, en un Senado o en una presidencia, sus objetivos van a ser lograr cosas en 8 años, no para dentro de 100 años, ni para 75, ni para 50. ¿Bien? Mientras la sociedad siga funcionando así, no vamos a poder enfocarnos en los objetivos a largo plazo que pudieran ser y deben ser los que nos permitirían evitar un colapso de la civilización humana. ¿Bien? Dicen que, bueno, que los modelos corrientes no funcionan. Más nada, eso es lo que están diciendo. Ahora, este artículo, que es el final que traigo hoy, la población no puede ser ignorada. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de población que hay en el planeta, la cantidad de población humana. Recuerden que, creo que fue la semana pasada que les puse el gráfico, o la antepasada, de que hace 10.000 años nosotros éramos el 1% y ahora somos, ¿qué? El 90 y no sé cuánto por ciento. O sea, lo que queda de vida salvaje es una lasquita del país. ¿Eh? Bueno, dicen aquí, y aquí están de nuevo un gráfico de cómo va a ir la población y los posibles escenarios por encima y por debajo del promedio, que va a llegar hasta más de 10 billones de personas. ¿Eh? O sea, bueno, eh, eh, hay un montón de problemas medioambientales, incluyendo el cambio climático, pero recuerden que hablé del overshoot, que es el tema principal, es el problema principal que tenemos, sobre consumo de recursos planetarios y superpoblación, ¿okay? El overshoot. Y el cambio climático es una consecuencia de eso también. ¿Eh? Pero el cambio climático es uno de los problemas que más vamos a ver que nos va a golpear. ¿Okay? Sobre todo los que vivimos en países desarrollados y con muchos recursos. ¿Okay? Nosotros vamos a demorar más en ver los resultados de la superpoblación y del sobreconsumo. ¿Okay? Pero todo esto va a deteriorar la calidad de vida a nivel planetario. Por lo tanto, los pobres van a estar más pobres y los que tienen nivel medio o son ricos van a decaer su nivel. ¿Okay? Y por supuesto, los ricos van a ser los últimos en ver los resultados de esto. ¿Okay? ¿Cuál es la causa de muchos de los problemas que tenemos? El constante, supuestamente infinito, crecimiento económico. ¿Okay? En un planeta, y no es nada difícil de entender, en un planeta que tiene límites, tú no puedes tener un crecimiento infinito de una economía. ¿Okay? Por eso les traje el ejemplo de la arena. Se está acabando la arena para construir. No vas a poder construir infinitamente. Entonces, ¿se están acabando otros recursos?
no vas a poder seguir usando esos recursos infinitamente. Por lo tanto, la economía no puede crecer infinitamente. El modelo económico actual no funciona, va a colapsar porque requiere de un crecimiento constante. El famoso caso del Social Security, el seguro social. ¿Okay? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿O cómo los hemos hecho funcionar? Porque esa no era la idea original. La idea original del Social Security era que tú pusieras dinero mientras tú estuvieras trabajando y ese dinero después se te devolviera cuando tú fueras viejito, ¿verdad? Mientras ya no tuvieras la capacidad de trabajar. En la actualidad, en la realidad, eso no se modificó, eso se distorsionó, porque el dinero, como está guardado allí, vamos a producir dinero con ese dinero, ¿verdad? Lo invertimos. Y entonces, ¿cómo terminó el mecanismo? Los jóvenes de hoy mantenemos a los viejitos que están retirados. El dinero no está ahí. O sea, el dinero que tú guardas en tu Social Security es una cifra en una computadora, pero el dinero tuyo se usa. El dinero que tú pones, ¿ves? Se usa, entre otras cosas, para mantener a los viejitos que están retirados, para darles el Social Security, que ya no existe, el que era de ellos, que se gastó por la sociedad. ¿Bien? Entonces, todo eso, y eso es uno de los poquísimos ejemplos, o sea, hay montones de ejemplos de este tipo de usos, incluyendo los mercados, de los stock markets y todo lo que hacemos en economía en este planeta funciona tomando prestado del futuro. ¿Por qué los Estados Unidos tienen una deuda exterior? ¿Por qué China? ¿Por qué Rusia? Todo el mundo la tiene. Porque vivimos prestados del futuro y dejamos a nuestros hijos para que paguen eso. Entonces, lo estamos haciendo también con el medio ambiente. Lo estamos haciendo con el calentamiento global. Les estamos dejando a ellos el problema. Mientras nosotros seguimos usando nuestros automóviles y seguimos consumiendo plásticos y petróleo y gasolina y de todo. Bien, esa es la idea. Entonces, lo importante que dice este grupo científico, el modelo económico de crecimiento continuo es el culpable. Bueno, es uno de los culpables, porque también tenemos, por supuesto, el crecimiento continuo de la población del planeta terrestre, del planeta Tierra, ¿verdad? Crecimiento continuo de la población humana. Entonces, nuestros números importan. La cantidad de seres humanos en el planeta sí importan. Cuando usted escuche decir, no, nosotros no somos suficientes para crear daño, no, no, sí lo somos. Y ya somos demasiado. Entonces, ojo, no estoy diciendo que hay que matar personas. Las personas las estamos matando hace rato. Los estamos dejando de morir en África, morir de hambre en África, los estamos matando con guerras en otro lado. O sea, la matazón aquí, o sea, eso no hay que llamar a la matazón funciona. Y hay otras formas también que no son tan violentas de resolver, de haber resuelto este problema hace mucho tiempo. ¿Sí? Aquí lo dice. El crecimiento de la población amenaza el medio ambiente en escalas regionales, nacionales y globales. ¿Eh? De todas formas, la agenda política ignora la población, el nivel de población humana que hay y las marcas alarmantes, las señales alarmantes que hay en el decline de no solo de la naturaleza, sino también incluso de la fertilidad humana, ¿okay? Porque aquí en los Estados Unidos está sucediendo y en otras partes del mundo. Hay un decline de la fertilidad, particularmente de los hombres, no sé de las mujeres también, no he encontrado artículos al respecto. ¿Bien? Pero hay mecanismos que pueden permitir reducir la cantidad de población en el planeta. Recuerden que hemos hablado, y aquí este programa yo no tocaba el famoso tema de la carne, ¿ok? Pero si vamos a tener una población en el planeta Tierra que todos tengan los mismos niveles de recursos, similares a los de Estados Unidos, van a poder mantener el planeta Tierra 2.000 millones de personas, ¿ok? Comiendo carne y todo eso. Si nos declaramos todos, que yo lo dudo mucho, ¿no? Que todos nos declaramos herbívoros, no vegetarianos, entonces el planeta Tierra pudiera mantener 5.000 millones de personas. Para que tengan una idea de las diferencias, ¿no? Entonces, la cifra con los Estados Unidos venía del otro caso, que era, si le das a toda la población del planeta Tierra actual las condiciones que tienen ciertos países de Europa, se necesitan 2 planetas Tierra para alimentarlo, para mantener ese nivel de vida a todo el planeta. Pero si le vas a dar a los 8.000 millones de personas que ahora hay en el planeta, los recursos, que consuman los recursos que consumimos nosotros aquí en los Estados Unidos, se necesitan 5 planetas como la Tierra. ¿Okay? Entonces, este sobreconsumo y derroche de materiales importantes aquí en la Tierra, por supuesto, repito lo que dije, todo lo que consumimos nosotros hoy, nuestros hijos no lo van a tener.
porque no hay, o sea, olvídense de ir a Marte, a la Luna y a ningún lado. Hace 50 años la población comenzó a ser considerada un problema, había ciertas advertencias con respecto a todo el planeta. Pero sin embargo, desde ese momento, una revolución que tiene que ver con los insecticidas y con los fertilizantes que proceden del petróleo, ¿ok?, posibilitó alimentar a mucha mayor cantidad de población. Y por eso la población se destapó y creció a los niveles que ha crecido actualmente. Gran parte de la población que está viva actualmente en el planeta está viva gracias ¿a qué? Al petróleo. Nos alimentamos con petróleo. ¿Bien? Los próximos 30 años van a ser críticos. Lo están diciendo los científicos, no yo. Los próximos 30 años, ¿qué edad van a tener ustedes dentro de 30 años? Bueno, a lo largo de estos 30 años van a pasar un montón de cosas. ¿Ve? Eh, Dicen que ya con 8 billones la Tierra está estresada y con 2 billones más, que se espera que lleguen a 10 billones de personas, vamos a estresar aún más los recursos y los sistemas y los ecosistemas que quedan en el planeta Tierra. Entonces, es importante porque incluso ellos mencionan aquí, y lo dicen sin ningún tapujo, o sea, no solo los políticos, sino aquellos personajes, incluso religiosos, que dicen que hay que incrementar la población y favorecer el nacimiento de grandes cantidades de niños. Todo eso tiene objetivos para mantener el poder de ciertas personas. ¿Eh? Pero todos debemos entender que hay demasiadas personas en el planeta Tierra. ¿Cuál sería una de las vías de reducir la población? Depende de las mujeres. De las mujeres, sí, señor. O sea, las mujeres a partir, o sea, a mayor nivel de educación de una mujer, se ha demostrado, y todas lo saben, que tienen menor cantidad de hijos. Bien, o sea, no hay que matar a nadie. Y por supuesto, hay que facilitar todas estas cosas, mecanismos de pastillas anticonceptivos y toda esa serie de cosas para permitir una planificación familiar. Yo sé que nadie estuvo de acuerdo y todos decían que eran asesinos y todo eso, los chinos cuando pusieron la política de un solo niño. Pues no, la política para el planeta de un solo niño no viene, viene la de 0,5 niños por familia. No sé cómo será eso, ¿no? O sea, habrán familias que no van a tener hijos. La mitad de las familias del planeta no van a tener hijos. ¿No? Y la otra mitad va a tener uno solo. Y eso para reducir la población, usando este gráfico, o sea, si se logra poner el 0,5 niños por familia, sería este caso aquí, que haría que llegáramos a menos de 9 billones y de ahí comenzaríamos a reducir la cantidad de población en el planeta. Y eso comenzaría a reducir la carga sobre el medio ambiente, sobre los ecosistemas. ¿Sí? Entonces, dice que uno de los problemas, por supuesto, es que estamos viviendo una vida más larga porque tenemos sistemas de salud que nos permiten resolver montones de problemas de salud y que nos permiten llegar a mayor edad, a ser más viejos, ¿verdad? Entonces, eso incrementa también la cantidad de población. Así que van a suceder varias cosas en los próximos años si es que no tenemos un colapso antes, ¿ok? Las personas, la edad de retiro va a irse hacia el infinito. Así se lo estoy diciendo. Yo que ahora tengo 54, yo no sé, me están diciendo que mi edad de retiro son 67 y yo no sé, nada más que estoy mirando la cifra y esperando a ver qué pasa. ¿Bien? Pero conjuntamente con eso vienen un montón de problemas. ¿Eh? Van a venir, va a haber control de natalidad, lo va a haber en el planeta. O sea, si decidimos hacer las cosas conscientemente. Si no, si dejamos que esto explote y hay un colapso, entonces el control de la natalidad no va a ser consciente, va a ser a como diga la naturaleza. ¿Ok? Muertos por enfermedades, pandemias, epidemias, lo que sea, y por ahí para allá hambre y un montón de cosas más. ¿Bien? Entonces, eh, dicen que estos científicos, que la reducción en, en los niveles de reproducción no deben ser vistos como un desastre, sino como una ocurrencia natural a la cual nos podemos adaptar. Recuerden el caso de las bacterias que usted pone en un caldo de cultivo, se comienzan a multiplicar y a multiplicar en grandes cantidades hasta que se comen todo el caldo de cultivo y después, ¿qué pasa? Todas se mueren. ¿Ok? Tenemos la posibilidad, supuestamente somos inteligentes, tenemos la posibilidad de enfrentar esto y de tomar medidas para controlar nuestra población a nivel mundial. ¿Okay? Yo sé que muchos van a decir, no, porque
los del Congo tienen un montón de hijos, pero se les mueren en una pila. Y es la única forma de supervivencia que tienen. ¿Ok? Por eso es importante a esas mujeres darles educación y a esas familias darles ciertos recursos para que puedan sobrevivir sin necesidad de tener tantos hijos. ¿Ok? Entonces, todo eso va a haber que tenerlo en cuenta. Y eso viene, si no es por la vía buena, por nuestra decisión, va a ser por la vía mala de la naturaleza. ¿Bien? Entonces, eh, a ver, quedan dos o tres cosas importantes por decir aquí. A cada nivel, estabilizar la población es la clave para un futuro más equitativo y ecológicamente estable. Bien. Y entonces, para aquellos que valoramos el mundo natural, es importante y debemos hacer espacio para otras especies, no solo para los seres humanos. Recuerden que hemos acabado prácticamente con todas las especies salvajes, por la vida salvaje. Para los que no les importan las otras especies, bueno, tienen que entender que el planeta tiene límites. ¿Okay? Hay que entenderlo. Eso no podemos negarlo. Y entonces, hay que dejar a las mujeres decidir tener menos niños. Hay que dejar que decidan eso, lamentablemente. Y esto lo están diciendo científicos, no yo. ¿Okay? Yo estoy leyendo el artículo. Y si seguimos, o sea, si pensamos que la Tierra puede exceder 10 billones de personas, 10.000 millones de seres humanos, es el tipo de mentalidad que nos va a llevar de cabeza a un futuro de pesadilla. Lo están diciendo. Se requiere un cambio radical de la economía global para resolver el problema del cambio climático. Con respecto a los niveles de población, al crecimiento de la población, debemos movernos más allá de las ideologías que no ayudan. Y de todas formas, dicen, detrás de eso hay soluciones que están alcanzables, pero hay que pasar por encima de ideologías y de políticas. Bueno, yo no sé qué piensan ustedes, pero lo que nos viene, no sé, nos vemos dándonos abrazos con los chinos y con los rusos, porque si no, aquí todo el mundo va a sufrir. Lamentablemente. Las personas no son estúpidas, en particular las mujeres no son estúpidas. Donde las mujeres le dan la opción, ellas restringen el número de niños que van a tener. O sea, cuando estudian, cuando les damos la capacidad de decidir su futuro, ellas deciden cuántos niños van a tener. Y generalmente son muchos menos que los que se tienen en lugares como en África, por ejemplo, en lugares pobres. Aquellos que piden mayores posibilidades de reproducción humana o no se dan cuenta o están sirviendo objetivos de corto término, intereses de corto término, o responden a autoridades religiosas que al final el objetivo que tienen es alcanzar el poder para ellos. Dicho por científicos. O sea, este es un análisis de un sitio web científico. Las mujeres van a mostrar el camino si las dejamos. Ese es el final. Y con esto terminamos la charla de hoy. Yo sé, esto es bastante controversial, pero están mostrando el camino de lo que debiéramos hacer si queremos que las cosas vayan por la vía lógica, por la vía tranquila, que nos va a apretar, nos vamos a ver apretado todo, pero podemos ir todo adelante. ¿Okay? Así que o salvamos el barco o nos hundimos con él. Ese es el mensaje que están dando. No solo las mujeres, de acuerdo, Zoraida. Fíjate que dicen, las mujeres mostrarán el camino si las dejamos hacerlo. ¿Okay? O sea, ahí están incluidos los hombres. O sea, es importante. Vamos a aclararlo, vamos a aclararlo. No lo dicen, pero está incluido. Bien. Les voy a agradecer a todos, primero que estén por acá, el pasar este rato aquí conmigo. Les agradecería que me dejen en los comentarios sus opiniones al respecto. Si necesitan alguno de estos enlaces, yo los dejo abiertos un tiempo aquí. Que quiera leer esto con más detenimiento, me pide el enlace y yo con mucho gusto se lo dejo aquí en Facebook en los comentarios o se lo envío un mensaje personal si me lo pide por mensaje personal. ¿Okay? Las cosas que se están conversando aquí son sumamente importantes. ¿Okay? O sea, recientemente, justo antes de empezar el programa, una amistad mía, o sea, tiene un niño, acaba de dar a luz hace un par de años y no tiene idea de que estas cosas van a suceder en el futuro. O sea, ¿qué mundo va a vivir su hijo? Entonces,
Les voy a agradecer a todos que por favor compartan esto. Gracias por los likes, por los corazoncitos y por los comentarios que siempre recibo. Gracias a todos. Pero les pido por favor que lo compartan con sus amistades. Estos materiales, y yo no es que sea nadie, yo soy una persona como ustedes que está preocupado con esto y que se dedica a buscar información y retransmitirla. Esa es mi única función. ¿Eh? Pero realmente es preocupante. O sea, a mí me preocupa muchísimo el futuro de la humanidad. Y particularmente el futuro de nuestros niños, de nuestros nietos. Y como siempre digo, si seguimos por este camino, vamos a demostrar que la paradoja de Fermi, que es la famosa, la pregunta esa de si hay tantas posibilidades de vida en el universo, ¿dónde están? Que no los vemos, ¿no? La paradoja de Fermi la pudiéramos justificar nosotros. O sea, vamos a llegar al punto donde pudiéramos colapsar la civilización humana después de todo el trabajo que hemos hecho y los miles de años que llevamos impulsándola. Pues si no enderezamos nuestro camino, la vamos a llevar a un colapso y vamos a destruir todo lo que hemos construido. ¿Sí? Así que nada, buenas noches a todos, que tengan un feliz, lo que queda, feliz fin de semana, que ya es domingo ya a 9:30 de la noche, casi las 10. Recuerden que todos los miércoles estoy a las 8 con noticias, astronomía, ciencia y tecnología, vivo acá en Facebook. Todos los domingos acá a las 8 hablando del cambio climático. Y estas charlas, particularmente las del calentamiento global, están en nuestro canal en YouTube que se llama GW From Miami. Les invito a verlos. Si se paran por ahí, pues nos dejan un like, se suscriben si pueden, se lo agradecemos mucho. Y ambas charlas están en Spotify en forma de podcast. ¿Ok? Así que nada, están invitados a pasar por ahí. Si quieren enviárselos a sus amigos, pues ahí pueden mandárselo en video, pueden mandárselo en un podcast, en audio puro. Y pienso que todo el mundo puede discutir, tener un punto interesante de discusión en su centro de trabajo, con sus amistades, con sus familiares, sobre estos temas tan importantes. Así que nada, vamos a dejar de compartir para preparar la despedida. Muchas gracias a todos por estar por acá. Nos vemos el miércoles con noticias de astronomía, ciencia y tecnología. Y después nuevamente todo domingo con noticias eh, deprimentes sobre el futuro de la humanidad. Chao, buenas noches a todos y gracias por estar por acá.